Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde estén mirando este video. Lo que vamos a hacer hoy va a tener que ver con transitar y dar continuidad a la serie de audiovisuales que venimos realizando meseta por meseta del libro Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, parte de un seminario que desde febrero estamos realizando en la librería del Gran Pez, acá en Mar del Plata, y de manera virtual también, con 2 grupos. Y lo particular para esta meseta que vamos a trabajar hoy, que es la meseta número 11, nos quedan ya 2 encuentros más, el mes de octubre, donde vamos a estar trabajando la meseta número 12 del Tratado de Nomadología y la máquina de guerra, y la meseta número 13 del aparato de captura, para dar el cierre a todo el recorrido del libro y hacer las conclusiones finales. Recordando también que seguramente el año que viene volvamos a repetir el seminario, esto para que se contemple. Y en esta ocasión, trabajar la meseta del ritornello es un término muy propio de Deleuze y Guattari, de la filosofía de Deleuze y Guattari. Si bien es un término musical, puntualmente, lo que vamos a estar haciendo acá es viendo, así como el rizoma es un término de la biología, de la botánica, está desterritorializado y llevado al campo filosófico, acá va a pasar lo mismo con este término del ritornello. Y lo que vamos a estar haciendo entonces, decía, es un recorrido filosófico, perdón, conceptual, de los puntos fundamentales de esta meseta y que tienen que leerse en algún sentido de manera muy en ensamble, si se quiere, con la meseta número 10 del devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, porque están muy entrelazadas, sobre todo por los ejemplos que se remiten todo el tiempo, ¿no? Siempre va a estar presente el campo de la etología, los animales y por supuesto la música, van a ser como los dos campos de exploración de estos conceptos. Y para ello, diría, más allá de que, como siempre decimos, ahora vamos a comentar Mil Mesetas, la meseta particular del ritornello, diría, hay dos, para poder hacer una especie de medio anexado, dirían Deleuze y Guattari, al respecto de lecturas que convienen para esta meseta, diría el texto Deleuze del animal al arte de Ansu Bagnag, me parece un texto muy preciso porque va a estar hablando del devenir animal, pero sobre todo de la cuestión del arte y del ritornello, y el Deleuze, una filosofía del acontecimiento de François Surabhivili, que son dos grandes especialistas en el pensamiento de Deleuze y Guattari, y para leer también, digamos, paralelamente, estaría muy bien leer qué es la filosofía, sobre todo el capítulo 7, donde se va a hablar de los perceptos y los afectos, y creo que está todo entrelazado con la meseta del ritornello. Quería leerles un texto contemporáneo que también va a tener que ver con el ritornello como concepto, que va a estar ligado sobre todo al agenciamiento territorial, al ritmo, a las velocidades y sobre todo a la cuestión musical y al comportamiento de las actitudes, y esto tiene que ver con el agenciamiento territorial. Estaría muy bien que se pueda leer en algún momento este libro de Vincent Deprez, Habitar como un pájaro, porque modos de hacer y pensar los territorios, porque va a estar muy vinculado con el concepto de Deleuze y Guattari del territorio, y dice algo Vincent Deprez, más allá de que ha tenido sus críticas a este libro, sobre todo por una cuestión política en relación a Palestina, pero en la página 93 dice Vincent Deprez lo siguiente: la filosofía no tiene la tarea de informar, sino la de lentificar, la de discordar, la de vacilar. Discordar para encontrar otros acordes, hacer bifurcar cuando se anda demasiado recto, aliarse a potencias, darle a los hechos un poder que no tenemos y que hay que aprender a construir con ellos. El de efectuar, tener efectos y efectos inesperados. Me gustó eso, más allá de todo lo que viene en el libro, que está buenísimo, es un trabajo, un largo estudio etológico sobre los pájaros y que está muy vinculado, como decíamos recién, al pensamiento de Deleuze y Guattari. Pero
porque me gustó mucho esto de discordar, ¿no? De que la filosofía viene a discordar, a generar otros acordes sobre todo, y un poco pensar la relación de estos términos que utilizan Deleuze y Guattari, que todo el tiempo nos parecen extraños, es para poder romper y fracturar como máquina de guerra, romper un poco el sentido común del uso cotidiano de los términos, pero también que nos exigen en algún sentido la necesidad de tener que reordenar las formas con las que cotidianamente tratamos de pensar las cosas que nos pasan y sobre todo cómo las pensamos. De eso de eso trata un poco la filosofía y para mí también sin duda el arte. Como siempre hacemos, en cada meseta aparece lo voy a mostrar acá, una fecha y una imagen. En este caso se trata de La máquina de gorjear, así se llama, de una obra de Paul Klee de 1922, este pintor helvético o bueno, suizo, que me parece interesante por esto la reverberación, el ritmo que tiene, ¿no? El canto. Y es algo que va a estar todo el tiempo presente en la meseta. Por otro lado, la fecha que utilizan, y quería decir esto, antes de continuar, hay algo que me quedó pendiente de decir del fragmento del concepto de filosofía que utiliza Vincent Desprez ahí. Dice de lentificar. Yo voy a tratar en este video de ir despacio para algunas cosas, justamente por eso, para poder demorarse un momento en el pensamiento. Es también una virtud en tiempos de aceleracionismos, aunque eso tenga que ver con una corriente filosófica, pero sí para no apurarlo al pensamiento. Y por supuesto dar tiempo a cada quien de poder escuchar, de poder demorarse en el pensar mientras vamos tejiendo conceptos. Decía entonces, la fecha 1837, en otras mesetas Deleuze y Guattari mencionan de dónde sacan las fechas y en este caso no aparece. La suposición que puedo llegar a hacer, y puede ser que esté errada, esto es probable, pero la única que encontré es porque la última palabra que aparece en esta meseta, la última palabra es Schumann. Hablando, por supuesto, de este músico romántico del siglo XIX, y me parece que justo revisando, tratando de buscar algo, la obra que se estrena en 1837 de Schumann es Intermezzo o Intermezzi Opus 4. Podría llegar a ser una referencia a esa obra. No está confirmado, no lo tengo confirmado, pero sí por lo menos es un buen inicio invitar a ir a escuchar Intermezzi Opus 4 de Schumann. Bueno, si tendríamos que hacer un resumen rápido es al respecto del ritornello, habría que pensar que el ritornello en música tendrá que ver con una frase, un fragmento de obra que se va repitiendo, pero que esa repetición acá no está pensada como una repetición igual, sino como una diferencia que se está repitiendo, iterando, pero que está diferenciando. Y que en esa repetición hay una territorialidad que se está agenciando. Lo importante de esa territorialidad que se agencia, que se establece, que se consolida no, pero que sí que se presenta, es que compone de una determinada manera las dimensiones y elementos compositivos de lo que agencia como una materia de expresión. Esto va a ser súper importante. Por los ejemplos que vamos a tomar del campo de la etología o en el caso de los pájaros, como lo que puede llegar a suceder con la música, todo aquello que aparece y se agencia en ese ritornelo que se repite y que es un ritmo que se va a establecer como diferencia de los traspasos comunicacionales que hay en relación a ciertos códigos, va a tener que ver con la posibilidad de una variación, de una mutación de ritmo en ritmo, y que eso se va a transformar en materia de expresión. Esto va a tener que ver con un campo específico de por qué el pensamiento y sobre todo el grado ontológico de composición de la realidad está muy vinculado con las artes. Lo cual nos va a llevar a poder decir, junto con Deleuze y Guattari, que los pájaros, los animales,
producen arte, ¿no? Es como esta idea casi como en su momento, allá en los 60, decía Joseph Beuys, de que todos somos artistas o todos podemos ser artistas y no tendrá que ver con ser una experiencia elitista o experiencia extraordinaria, sino que en realidad los gestos artísticos están producidos en lo cotidiano y eso va a derivar después también en una práctica de la performance como una práctica también de lo cotidiano. Es que podemos llegar a pensar que el sentido del ritornelo es cómo desterritorializamos las formas de captura que aparecen permanentemente y se consolidan como un grado de realidad, y que esa potencia del ritornelo a nosotros nos permite desprender de esa realidad materias de expresión o fuerzas de composición. Si esto queda, pasamos a un segundo momento que tendrá que ver con tres estados, tres dimensiones que tiene el ritornelo, que es propio del ritornelo y que así arranca también la meseta en la página 318. Yo lo voy a ir leyendo y a ver qué es lo que suscita esto. Son tres, se podría decir que son la triple C de caos, casa y cosmos. Son tres momentos, tres estados, tres dimensiones, que si bien no son consecuentes, están produciéndose. Así arranca la meseta. Dice, un niño en la oscuridad, presa del miedo, se tranquiliza canturreando. Camina, camina y se para de acuerdo con su canción. Esa cancioncilla es como el esbozo de un centro estable y tranquilo, estabilizante y tranquilizante. En el seno del caos, salta del caos a un principio de orden en el caos. Esto son pequeños fragmentitos de un apartado. Me interesa esta idea de que suele suceder que una persona, un niño, dice acá, en la oscuridad, por miedo, presa de ese miedo, canta, y al cantar o al tararear, al canturrear, establecemos un territorio, ¿no? Un espacio que ordena ese caos, ¿no? Lo estabiliza, ¿no? Dice un centro estable y tranquilo, que nos permite refugiarnos mínimamente. Ese es un primer gesto, manténganlo ahí. En el segundo caso se habla de la casa. Esto era el caos, la casa. Ahora, por el contrario, uno está en su casa. Pero esa casa no preexiste. Ahora son componentes para la organización de un espacio. Las fuerzas del caos son, pues, mantenidas en el exterior en la medida de lo posible. Y el espacio interior protege las fuerzas germinativas de una tarea a cumplir, de una obra a realizar. Las componentes vocales, sonoras, son muy importantes. Una artera del sonido, en cualquier caso una pared en la que algunos ladrillos son sonoros. Uno de los ejemplos que da acá en esta parte que dan Deleuze y Guattari es cómo se expande la pared sonora cuando alguien pone música fuerte, ¿no? O el televisor fuerte. O incluso en esta experiencia que hay mucha gente que dice que prende el televisor para no estar sola, ¿no? Para escuchar algo. Hay algo ahí de la casa que nos permite proteger las fuerzas germinativas, dicen Deleuze y Guattari, ¿no? Diríamos, se compone un refugio para poder proteger, esto es importante, las fuerzas germinativas, para que no se dispersen sobre todo. Y un tercer estado, momento o dimensión, que es la del cosmos. Caos, casa, cosmos. Dice, ahora por fin uno entreabre el círculo. Uno abre, una deja entrar a alguien, uno llama a alguien, o bien una misma sale fuera, se lanza. Uno no abre el círculo por donde empujan las antiguas fuerzas del caos, sino por otra zona, creada por el propio círculo. Y acá viene una frase que es clave, importante, linda, se pueden hacer remeras. Improvisar es unirse al mundo, o confundirse con él. Esta es la otra dimensión. Ahora ya hay una vez que hay una especie de casa-refugio, aparece también la dimensión del círculo que se abre, hay una apertura, algo entra, pero también pasa esto, podemos lanzarnos hacia eso, ¿no?
hay un tercer momento que va a aparecer, entonces, vinculada al cosmos en esos términos. Después van a hacer una especie de resumen en relación a estos vínculos y van a decir, más allá de que dan el ejemplo de Paul Klee, el papel del ritornelo es territorial, es un agenciamiento territorial. El canto del pájaro, el pájaro que canta, marca el territorio. Y en ese sentido el ritornelo, dice, no es solamente musical, sonoro, no es exclusividad, sino que puede cumplir otras funciones, como dice, funciones amorosas, profesionales, sociales, litúrgicas, cósmicas. Y dicen, siempre conlleva, tiene como concomitante una tierra, incluso espiritual, esto es importante, mantiene una relación esencial con lo natal, con lo originario. Esto va a ser fundamental porque decía lo de lo espiritual, porque en algún sentido el concepto de tierra, y eso lo podemos ver en muchos de los casos, el concepto de tierra que aparece en las naciones originarias, en los pueblos originarios, no va a tener que ver con la tierra, con el terreno, vamos a decirlo así, sino que la tierra es en un sentido materialmente espiritual, si se me permite ese juego de palabras, ¿no? Hay una territorialidad que está puesta en el habitar que permite al espíritu poder darle sentido y apropiación, y esto va a tener que ver con una de las características después de las materias de expresión, que no son propiedad sino apropiación en los términos de darse al lugar, y es acá lo que coincide con esta idea de lo natal, ¿no? Después, en breve, vamos a estar hablando un cachito más profundamente sobre lo natal. Pero, en este sentido, el agenciamiento territorial, el ritornelo, insisto, piénselo como un movimiento de caos, de conjurar el caos, de ordenamiento dado por esa casa que refugia las fuerzas germinativas y una apertura permanente que hacemos a las fuerzas cósmicas, si se quiere. Y esto va a tener que ver con 3 términos específicos que son: cuando conjuramos ese caos se va a denominar el infragenciamiento, cuando generamos el refugio de la casa es el intragenciamiento, y cuando nos abrimos a esas fuerzas cósmicas o de la fuera es el interagenciamiento. Entonces tenemos, si se quiere, cuando hablamos de agenciamiento territorial, el intra e interagenciamiento que nos permite dar cuenta de esos movimientos. Por eso vamos a tener 3 fuerzas características: las fuerzas del caos, las fuerzas territoriales o terrestres y las fuerzas cósmicas. Bajo ese movimiento fluctuante de fuerzas, el ritornelo aparece como el lazo, si se quiere, o la posibilidad de que eso se agencie, ¿no? Esa es la idea del ritornelo. Lo cual va a decir Deleuze y Guattari es una potencia también que permite al pensamiento darse a sí mismo una existencia. Eso va a estar ligado a todo esto. Es decir, que para poder pensar hay que poder provocar el ritornelo, ¿no? Que nos permita desterritorializar del pensamiento, si se quiere, arborescente. Pequeña introducción. Esto después va a estar ligado, lo adelanto porque va a venir al final de la meseta, a 3 momentos históricos del arte. Pensado como el artista clásico, que conjura el caos, como una especie de creador. El artista romántico, que va a estar pensando en ese refugio, en esa casa, en esas fuerzas terrestres, pensándose como un héroe de esas fuerzas terrestres. Y el artista contemporáneo, que se va a abrir al cosmos en un devenir imperceptible o molecular de las fuerzas sonoras, de las fuerzas de la luz, en el caso de la pintura, ¿no? Como va a estar del color, va a estar pensando en un arte contemporáneo pensado mucho más allá de las formas y las figuras y las representaciones de lo clásico y lo romántico, pensado expandido al cosmos. Bueno, eso en un ratito. ¿Cómo venimos? Bueno, vamos a tratar de ser lo más práctico posible con todo lo que viene. Vamos por la primera parte. ¿Qué pasa en el caos?
decíamos, hay un fragmento de una entrevista que está que es la ecosofía de Guattari, uno de los libros que anda por allá, donde Guattari, sobre todo, plantea esta cuestión de que el caos es caotizante, de que el caos no se trata de un desorden de las fuerzas, sino que en todo caso es un grado de mayor intensidad de las fuerzas que habitualmente ordenamos, sea con la conciencia, sea con las artes, sea con la filosofía, con el pensamiento. Entonces, el ordenar, si bien permite percibir, reduce la potencia rítmica, lo voy a decir así, del medio caótico que se provoca. Por eso va a decir, Deleuze y Guattari van a decir en la página 319, del caos nacen los medios y los ritmos. De eso tratan las más antiguas cosmogonías. El caos es inseparable de componentes direccionales que son sus propios éxtasis. Cada medio es vibratorio, es decir, un bloque de espacio-tiempo constituido por la repetición periódica de la componente. La repetición periódica de la componente va provocando ese ritmo, pero guarda, porque en esa provocación del ritmo hay transcodificaciones, ¿no? Esto es algo que es importante. Cada medio está codificado y un código se define por la repetición periódica, pero cada código está en perpetuo estado de transcodificación o transducción. Acá aparece una referencia muy clara a Simondon, ¿no? Vamos a decirlo así, el caos es el medio de los medios, pero cada medio, que es lo que permite que la repetición suceda, se va generando un código que permite dar cuenta de esa repetición. Y esto de lo transcodificado va a tener que ver con cómo pasa la información, es una especie de comunicación que hay entre los pasajes. Por eso se va a decir que en los medios lo que traspasa siempre es un tipo de información, si se quiere, y que nos permite dar cuenta de eso transcodificado en tanto que encontramos una variación de lo que sucede. Un ejemplo que sirve para esto es pensar la tela de araña, es un ejemplo que Vincent Desprez utiliza y incluso Deleuze y Guattari. La expansión de la tela de araña como un cuerpo expandido de la araña, que al recibir vamos a decir, el afecto de la captura de una mosca dentro de la telaraña, hay una variación, un ritmo que permite en el medio transcodificar el código de la noción de que hay alimento, vamos a decirlo así, puesto en nuestro cuerpo, telaraña. Y que eso es importante porque esa transcodificación a nosotros nos permite captar, ¿no? Percibir esa variación de cómo estaba la telaraña, cómo al vibrar en el medio aparece una transcodificación que da cuenta de que yo tengo alimento, como araña, ¿no? Dicen en la página 320, los medios están abiertos en el caos, que la amenaza de agotamiento de intrusión, pero la respuesta de los medios al caos es el ritmo. Lo que tienen de común el caos y el ritmo es el entre dos medios, ritmo, caos o caosmos. Lo que va a ser caosmosis después, un libro puntualmente. El caos no es lo contrario del ritmo, más bien es el medio de todos los medios. Hay ritmo desde el momento en que hay paso transcodificado de un medio a otro. Recién decíamos, una mosca queda atrapada en la telaraña y hay ritmo en el momento en que se percibe la diferencia. Esto es casi fundamental, porque el ritmo no está pensado como una repetición de un segmento que se repite igual o más o menos de igual modo, un compás, sino que está pensado como la variación desigual que aparece entre un medio y otro medio. Por eso el ritmo es lo que está entre dos medios, ¿no? Es lo que aparece en el entre. Podemos poner ejemplo mucho más favorable para esta situación, pensando en que el ritmo, bueno,
Dicen en la página 320, nada menos ritmado que una marcha militar. ¿Por qué sería que nada menos ritmado que una marcha militar? Pensemos la marcha militar como un ritmo de repetición constante que se involucra por poner la afirmación de ese ritmo, de la afirmación de un paso si se quiere. Entonces pareciera ser que el lapso entre uno y otro no es diferente, sino que es homogéneo. Pareciera ser que el ritmo hacen de eso algo homogéneo. ¿Y por qué nada menos ritmado que una marcha militar? Porque entre un pulso y otro pulso pareciera no haber nada. Y acá lo que están diciendo Deleuze y Guattari es que entre un pulso y otro pulso hay de todo. Hay heterogeneidad, hay fuerzas, hay variación, ¿no? Hay, vamos a decirlo así, bloques heterogéneos se están componiendo entre un punto y otro punto, entre lo pulsado, entre un pulso y otro pulso. El ritmo que yo llevo de vida, cuando decimos que llevamos un ritmo de vida acelerado, no es tanto por la velocidad en que se pulsa, sino por cómo transitamos homogéneamente el pasaje entre un momento y otro. Si yo estoy en mi casa, como ahora está sucediendo, y salgo afuera, el ritmo es diferente, pero no porque el ritmo de afuera sea diferente, sino porque el pasaje entre un adentro y un afuera, ese pasaje me permite advertir otra cosa. Esa advertencia de otra cosa, esa variación, eso desigual que aparece, es el ritmo. No el ritmo que yo llevo acá adentro, que es tranquilo, por ejemplo, y salgo afuera y tengo que andar en un ritmo más acelerado. No se trata de un ritmo ni de otro, sino del pasaje que me permita a mí decir que estoy en otro lado, que es otro territorio, que tengo que hacerme otro cuerpo, si se quiere. Hay que hacerse otro cuerpo para evitar los agenciamientos nuevos. Entonces van a decir, página 320, leo un fragmento que me parece fundamental. Venimos ya media hora, disculpen, esto va a tardar, me parece. Porque de los apuntes llevo 16 páginas de apuntes y voy por la página 2. Pero bueno, vamos a tratar de darle velocidad, si se quiere, a todo esto. Dicen, el ritmo nunca tiene el mismo plano que lo ritmado, pues la acción se hace en un medio, mientras que el ritmo se plantea entre dos medios, o entre dos entremedios, como entre dos aguas, entre dos horas, entre perro y lobo. Twilight o Zwielicht sería como entre dos ocasos. Aexeidad, cambiar de medio, tal como ocurre en la vida, eso es el ritmo. Aterrizar, amerizar, o amenizar debe ser, volar. Y en esa diferencia y repetición, lo que notamos es que justamente lo que difiere es el ritmo, ¿no? Eso es importante. Bueno, en la página 321 se va a hablar del territorio, se va a hacer como una especie de definición. Se dice, un territorio que no es un medio, ni siquiera un medio suplementario, ni un ritmo o paso entre medios. De hecho, el territorio es un acto. Esto también es clave. ¿Por qué es clave? Porque el territorio, hace un ratito decíamos, el territorio no es tanto la tierra, el terreno, sino el espíritu que lo habita, ¿no? Es como el espíritu, llámese, si se quiere, el agenciamiento territorial. Entonces, el territorio es un acto, no tiene que ver con algo establecido. Y dice, es un acto que afecta a los medios y a los ritmos, que los territorializa. Es decir, entonces, todo el tiempo tenemos que estar territorializando. De hecho, todo el tiempo estamos territorializando y eso hace el territorio. Por eso no nos resulta extraño para nada que feministas comunitarias estén hoy hablando del cuerpo territorio. Porque es el cuerpo, y ahí podríamos pensar que el cuerpo es un cuerpo no individual, sino un cuerpo cósmico colectivo, un cuerpo de un pueblo, el cuerpo del bosque, etcétera, etcétera, nos permite dar cuenta que ese es el cuerpo que se territorializa. Y es el acto de territorialización el que da sentido al territorio. No es el territorio por sí mismo. Esto cambia drásticamente para poder pensar el principio de propiedad privada, por ejemplo, dentro del orden capitalista. Bien. Sigo y avanzo y me voy a saltear algunas cositas. Hay territorio desde el momento en que
las componentes de los medios dejan de ser direccionales para devenir dimensionales. Dejan de ser direccionales para devenir dimensionales, es decir, generan un cierto volumen. Cuando dejan de ser funcionales para devenir expresivas. Hay territorio desde el momento en que hay expresividad del ritmo. Eso también es súper importante porque ahora hay que pensar que en el momento en que generamos el agenciamiento territorial, sí, está funcionando, el agenciamiento territorial, lo que sucede cuando agenciamos es que hay algo que se expresa, ¿no? Lo que se expresa es el ritmo, ¿no? Esa materia de expresión es lo que va a devenir después en la composición, los componentes del agenciamiento territorial. Dan el ejemplo clásico de la orina y los excrementos de los animales que permiten, que lo hacen para marcar territorio. El perro, básicamente cuando sale afuera y mea. Por eso esa situación es fundamental, pensada como hay una materia de expresión ahí que se está expresando en ese acto de orina. La territorialización es el acto del ritmo devenido expresivo. Ahí está el resumen, página 322. O de las componentes de medios devenidas cualitativas. El marcado de un territorio es dimensional, pero no es una medida, es un ritmo. Esas tres líneas resumen todo lo que venimos diciendo. De ahí que el territorio sea el efecto del arte. Esto también era uno de los puntos. Y dicen, lo expresivo es anterior con relación a lo posesivo. Las cualidades expresivas o materias de expresión son forzosamente apropiativas, no son propiedad. Esto era otra diferencia que era importante hacer para poder pensar esto que llaman el arte bruto, ¿no? La brutalidad o la materialidad bruta de la estética de la que están hablando. Acá van a dar dos ejemplos, el ejemplo del pájaro Esquenopoietes y por otro lado la obra de Olivier Messiaen. La obra de Messiaen que se llama Cronocromía, me parece, creo que no la tengo citada acá, pero estoy casi seguro que es Cronocromía, y que va a tener que ver con con este ejemplo que estamos dando. ¿Por qué esto es también relevante para la situación de qué es esto de que las cualidades que se generan dentro del agenciamiento territorial, que son expresivas, no son propiedad ni están antes del territorio, sino que son apropiativas? Vamos a ponerlo en este término. El perro sale afuera, va a la planta, olfatea, capta las fuerzas del caos, ¿no? Mea. Al mear, no es que está meando porque ese lugar es de él, sino que mea para apropiarse sensiblemente de ese territorio. Y, por otro lado, no es ese territorio, sino que pasa a ser territorio en el momento en que genera el agenciamiento territorial del meo, que permite, en esa fuerza expresiva, generar una cualidad apropiativa de ese agenciamiento que está generando. ¿Se entiende? Va un poco por ese lado. El ejemplo del pájaro Esquenopoietes es aquel que, para poder cantar, baja y da vueltas las hojitas que están para poder buscar cierta claridad en esas formas crómicas o de esos colores de hojas, y que le permiten a él generar una especie de escenario donde poder cantar. Primero da vuelta a las hojas, genera el escenario y canta. Dicen en la página 323, el ritornello es el ritmo y la melodía territorializados, puesto que han devenido expresivos, y han devenido expresivos, puesto que son territorializantes. No estamos ante un círculo vicioso. Lo que queremos decir es que hay un automovimiento de las cualidades expresivas. Dicen más abajo, 323, la firma va a devenir estilo. En efecto, las cualidades, acá viene esto, las cualidades expresivas o materias de expresión entran las unas en las otras en relaciones móviles que van a expresar, entre comillas, la relación del territorio que ellas trazan, con el medio interior de los impulsos y con el medio exterior de las circunstancias. Pues bien, expresar no es depender, hay una autonomía de la expresión. Y acá vuelven sobre esta idea
de los motivos territoriales y los contrapuntos territoriales, que voy a saltear porque es largo de explicar y ya vamos casi 35 minutos. Pero tengan en cuenta que, bueno, lo explico rápidamente, dentro de este agenciamiento territorial que es estético, ¿no? Acá hay que pensar que en el pensamiento de Deleuze y Guattari, así como Spinoza utiliza la ética como ontología, acá hay que pensar la estética como ontología. La estética es ontológica. Y la estética ontológica significa hay un principio de provocación y de producción de la realidad dada a partir de lo sensible. Esto es casi toda la obra de Deleuze y Guattari, podríamos atravesarla a partir de esto. Entonces los agenciamientos territoriales son estéticos, es decir, el arte es pura realidad a esto, ¿no? Esto podría llegar a ser, no es ficción, no es ficticia la práctica artística. Y que este agenciamiento territorial que acá definimos el ritornello como aquello que produce, ¿no? El agenciamiento territorial y los medios y los ritmos, ese agenciamiento territorial que se da está provocado por motivos territoriales, dicen por un lado, que son motivos casi en el sentido en que, como si fueran pequeños pulsos que ordenan esa acción. Dicen, son motivos que se superponen, que pasan, que dejan pasar, que se insertan, ¿no? Como pulsos o pulsiones de provocación. Y tienen contrapuntos territoriales porque hay algo que viene de la afuera, que ese contrapunto hace que se reordene eso. Podemos decir, la resistencia de la materia, cuando estamos trabajando una cerámica, ¿no? La resistencia del sonido, del viento. Hay algo ahí que aparece de la afuera. La pregunta de un estudiante es un contrapunto territorial en el campo de la docencia. Entonces, eso que viene desde afuera, que irrumpe, es el contrapunto territorial que a mí me permite establecer, por un lado, un motivo territorial pensado como un rostro que estoy generando cuando estoy pulsando. Entonces doy un cierto rostro territorial que está estableciéndose en vínculo directo con un paisaje estético o territorial que está viniendo desde afuera con fuerzas que me componen, a la vez que estoy dándole rostro a lo que compongo. Todo esto, que parece súper complejo, es lo que hacemos todo el tiempo cada vez que practicamos danza. Por ejemplo, los rostros o personajes rítmicos, los contrapuntos territoriales o paisajes melódicos, es lo que explican en la página 324. Avanzo. Habla del estilo, no me voy a meter con la cuestión del estilo, menciona a Proust, esto es interesante, como siempre, y dicen motivos y contrapuntos que forman un autodesarrollo, es decir, un estilo. Ahí tienen. Y esa también, después va a mencionar acá a Liszt y a Wagner, y toman el ejemplo claro del Lied, como esta composición poética, que es muy, muy famosa a principios del siglo XIX, y para poder pensar esto que estoy contando, lo trabajan desde ese lado. Aparece la cuestión del cuerpo. Vamos con eso. Estoy tratando de resumir algunas cosas para adelantar y para que no demorarme mucho en cada punto. Aparece la cuestión del cuerpo, que no es menor porque decíamos hace un rato, el territorio es un acto. Nos territorializamos, se territorializa. Ese territorio, cuando territorializa, es mi cuerpo, ¿no? El mí ahí habría que evitarlo, es cuerpo. Y digo mi propio cuerpo en algún punto porque ellos lo dicen, ¿no? Dice, tomaré mi territorio en mi propio cuerpo. Territorializo mi cuerpo. Sí, la casa de la tortuga, este es un ejemplo claro, ¿no? Y me hago cuerpo, a mí me gustaría decir me hago cuerpo, ¿no? Los tatuajes que convierten el cuerpo en un territorio, dan otro ejemplo. El cuerpo, en este caso, esas poses, esas posturas que uno toma, los gestos que genera al generar este agenciamiento territorial, nos permiten a nosotros apropiarnos de las fuerzas territoriales que, en todo caso, consolidan o nos dan cierta consistencia de existencia. Y esto pasa a ser relevante porque para que nosotros podamos comprender, captar
percibir, si se quiere, los pasajes rítmicos, esto que decíamos hace un rato, que el ritmo es un pasaje, es una potencia que está dada por lo transitivo y por la diferencia. Esa diferencia es lo que nosotros vamos a llamar crítica. Es decir, la diferencia crítica es poder advertir lo heterogéneo en el pasaje. Y para eso mi cuerpo es receptor, perceptor, podemos decir así, de esa diferencia. Yo siento otra cosa que no sé qué es todavía, pero hay algo que mi cuerpo capta que me permite dar cuenta de esa diferencia. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? En el momento, si me van siguiendo en toda esta novela que estoy tratando de hilvanar y por qué es relevante o clave entender el ritornelo, y por qué el ritornelo podemos decir que es el movimiento propio del devenir, ¿no? Esto para poder enlazar con la meseta anterior, es decir, no hay mucha diferencia ahí entre devenir y ritornelo. El ritornelo es un movimiento de agenciamiento territorial rítmico que está todo el tiempo, dicen Deleuze y Guattari, haciendo dos cosas: reorganizando funciones, y reagrupando fuerzas. Cuando yo agencio territorialmente, es decir, cuando genero un ritornelo, que doy cuenta perceptivamente de esas variaciones críticas, de esas diferencias críticas en el sentido de dar cuenta de esa diferencia donde todo parece que es homogéneo, pareciera ser que cuando se genera ese agenciamiento territorial hay algo de reordenar las funciones que están sucediendo ahí, ¿no? Dicho de otro modo, voy con el perro otra vez, que parece que hoy no tenía pensado este ejemplo del perro, pero como apareció ahí, cuando el perro mea, reordena el territorio, las funciones de eso que está sucediendo al lado de la planta. Y en algún sentido, cuando nosotros agenciamos, dice Deleuze y Guattari, el grito de los vendedores en la calle no es el grito de auxilio. Las distintas variaciones, nosotros acá en Mar del Plata tenemos los vendedores que están, las vendedoras y vendedores que transitan por la playa en verano, van buscando su forma de agenciar territorialmente una diferencia auditiva para poder atraer, ¿no? Para poder vender, está clarísimo. Pero a su vez, reorganizan las funciones ahí. No es lo mismo uno u otro, comprar uno u otro, acorde a cómo nos llega eso. Esperen que le voy a cambiar la yerba. Bien, ahora con la yerba, mucho mejor. Les decía esto de que cuando se genera el agenciamiento territorial, cuando se provoca el ritornelo, hay un reordenamiento de las funciones de lo que sucede. De las funciones que yo estoy cumpliendo en ese lugar, pero también de las funciones del lugar, ¿no? Esto pasa generalmente cuando uno llega al trabajo, cuando genera un gesto artístico. Eso sucede. Dicen, las profesiones suponen que actividades funcionales diversas se ejerzan en un mismo medio, pero también que la misma actividad no tiene otros agentes en el mismo territorio. Ritornelos profesionales como los gritos de los vendedores se cruzan en el medio, pero cada uno marca un territorio en el que no puede ejercerse la misma actividad ni resonar el mismo grito. Hay una desterritorialización de las funciones que es la condición para que surjan como trabajos u oficios. Y a su vez, un reagrupamiento de fuerzas, y los ejemplos que van a tomar es de ritos y religiones. Dice, si el territorio reagrupa a todas las fuerzas de los diferentes medios en un solo haz constituido por las fuerzas de la tierra, las fuerzas del aire o del agua, el pájaro o el pez, devienen así fuerzas de la tierra. En el territorio siempre existe un lugar en el que todas las fuerzas se reúnen, árbol o boscaje, en un cuerpo a cuerpo de energías. La tierra es ese cuerpo a cuerpo, ese centro intenso a la vez, está a la vez en un propio territorio, pero también fuera de varios territorios que convergen hacia él. Vamos a decir, imagínense una cancha de fútbol, imagínense, no sé, el mercado de La Paz en Bolivia. Estoy pensando en esos lugares donde todo eso está sucediendo y pareciera ser que hay que reagrupar fuerzas, los cantos, las vociferaciones, los pasajes, todo eso hay un reordenamiento de fuerzas para poder existir ahí. Hay un centro intenso.
Así lo dicen. Y es ahí donde en ese centro intenso es que vamos a tener ese factor estético, este factor bruto estético, dicen, ¿no? Esa fuerza casi, podemos llamarla salvaje. Ya que ahora andamos hablando mucho de filosofía salvaje, podemos llamarla salvaje. Bien, página 328, dicen: la territorialidad instaura una distancia crítica, intraespecífica, entre miembros de una misma especie y en virtud de su propio desfase con relación a las diferencias específicas deviene un medio de diferenciación indirecto u oblicuo. Bien, acá vuelve en la página 328 sobre las cualidades expresivas que ya explicamos, que no son propias, sino apropiativas, y van a dar una definición de ritornello de la siguiente manera, en la página 328. El ritornello va hacia el agenciamiento territorial, se instala en él o sale de él. En un sentido general se denomina ritornello a todo conjunto de materias de expresión que traza un territorio y que se desarrolla en motivos territoriales y en paisajes territoriales, es decir, los contrapuntos que decíamos hace un ratito. Motivos, los pulsos que ordenan latentemente algo, y lo que aparece y genera una especie de contrapunto de fuerzas que a nosotros nos permiten reordenar, ¿no? Esto de reordenar las funciones, reagrupar las fuerzas, esto que veníamos diciendo recién. Avanzo. ¿Qué es lo que se intenta lograr con ese agenciamiento y con este juego de materias de expresión, esas materias que son fuerzas, ¿no? Esas materias de expresión o materias fuerzas de expresión, dice tanto el pensamiento en general, vamos a ponerlo así, el pensamiento, sea en sus tres dimensiones de ciencia, arte o filosofía, que son las tres que utiliza Deleuze y Guattari para hablar de que el pensamiento, esto es una novedad en el libro que es la filosofía, cuando dicen el pensamiento, todo piensa, y el pensamiento se da en la ciencia, en el arte y en la filosofía. Cada una cumple sus funciones y en definitiva podemos decir el arte piensa, la ciencia piensa, la filosofía piensa. ¿Sí? En todo se busca algo, dicen Deleuze y Guattari, que es que dar consistencia. La filosofía intenta dar consistencia a los conceptos, la ciencia lo hace con los prospectos y el arte lo hace a partir de los perceptos y los afectos. Ese dar consistencia significa, explícitamente lo dicen así, página 329, el mantenerse unidos de elementos heterogéneos. ¿Qué es lo que hace una obra maestra en el arte? Entre comillas maestra, porque es un término que no van a usar. Es decir, una obra importante en el arte es que permite mantener a lo largo del tiempo una cierta consistencia entre elementos heterogéneos. Una especie de polivalencia de sentidos, podríamos decir. En ese sentido, Mil Mesetas se puede leer infinitamente, ¿no? La obra de Platón se puede leer infinitamente. Perdón. Entonces, ahí es donde uno ve o una ve la potencia que tiene la precisión del pensamiento, ¿no? En esa consistencia. Van a hablar entonces del amor cortés, van a hablar del cortejo entre pájaros, se va a hablar del agenciamiento territorial, otra vez sobre ese tríptico infraagenciamiento, intraagenciamiento e interagenciamiento, y va a aparecer finalmente la situación del cosmos, ¿no? Ya pasamos, si se quiere, entre el caos, la casa, y llegamos al cosmos. Y dicen lo siguiente en la página 331. Ya ni siquiera es suficiente decir que hay interagenciamiento, hacia afuera, entre agenciamientos. Paso de un agenciamiento territorial a otro tipo de agenciamiento. Más bien se diría que se sale de todo agenciamiento, que se rebasa las capacidades de todo posible agenciamiento para entrar en otro plano, digamos. Ahora, en esos movimientos más amplios, hay cosmos. Esto es importante porque
Pues yo digo, parece que todo es importante, pero bueno, también esto es importante. ¿Por qué se dice que no es solamente de un agenciamiento a otro, sino que salimos del plano de los agenciamientos? A ver hasta dónde se podría suceder esto, pero imagino un ejemplo posible para esto es el caso de los chamanes, las brujas, que tienen la posibilidad de acceder a otro plano de realidad y de poder obtener información de ese otro plano para poder ponerlas en juego en este plano. Ahí hay algo del orden del cosmos. La posibilidad de ir un poco más allá del plano cotidiano, de establecer un vínculo, si se quiere, yo lo llamaría en estos términos, esotérico, con la realidad, que me permita desdoblar o pasar de un plano a otro en una relación de realidad, ¿no? Esas fuerzas que yo obtengo, esos saberes que yo obtengo, esa información que yo obtengo de ese otro plano, es una fuerza recuperada y por tanto liberada del del cosmos, que a mí me permite componer una dimensión diferencial al interior de los agenciamientos que estoy generando. Es otra cosa, es algo diferente que que se está proponiendo. Y lo estoy haciendo materialmente expresivo en el grado de composición de la consistencia que le estoy dando al agenciamiento que estoy generando. Perdón si ahí ya estamos en un tono un poco muy como específico, ¿no? Si se quiere, pero es darle consistencia a un grado de pensamiento. Y vamos a decir que el cosmos, en la página 332, como inmenso ritornelo desterritorializado, así lo llaman. Lo que podríamos llegar a buscar con las fuerzas del cosmos es insistir con esas fuerzas que desterritorializan o nos desterritorializan en los grados de una cierta sentido común, conciencia, etcétera, etcétera, estabilidad, comodidad, que esas fuerzas a nosotros nos traen información novedosa y que permiten nutrir el agenciamiento territorial que estamos generando. ¿Para qué? Para poder dar mayor grado de consistencia, para poder mantener esa heterogeneidad. Esto es clave, ¿no? Porque, si no a ver, pensemos en un ejemplo muy, muy evidente, muy claro y muy cotidiano. La educación tiene ese sentido. La educación tiene que ser un cosmos, en el sentido en que la información que se da en el campo educativo tiene que generar una conmoción en quienes están cursando. Si eso se logra, si esa información provoca un viraje, un trastocamiento en los modos cotidianos de pensamiento, lo que va a lograr es nutrir, si se quiere, incrementar la dimensión heterogénea de la consistencia del pensamiento de otra persona. Tan simple como eso. Entonces, otra persona, teniendo la posibilidad de esa información que viene del orden del cosmos, de la afuera, que irrumpe en su campo perceptivo, va a verse forzado, si se quiere. Esto es una idea también del libro Proust y los signos, que el aprender tiene que ver con un cierto grado de violencia del pensamiento, verse en la necesidad de tener que consistir en eso. No de manera arborescente, sino que eso es propiamente lo rizomático. Lo rizomático es definido en la página 333 como las articulaciones no lineales entre heterogéneos. Y van a utilizar el término de Eugene Deprel, la idea de consolidación. Es una teoría que utiliza este señor, filósofo. Y va a tomar ejemplos que acá los dan, va a hablar de los actos intercalares, del orden de intervalos, de la superposición de ritmos heteróclitos, etc. Página 334, si les interesa, vayan y leanlo. ¿De qué estamos hablando entonces cuando aparece este cosmos? Esas fuerzas de la afuera que irrumpen en nuestro campo perceptivo. Que nuestra función filosófica, educativa, de pensamiento, artística, si se quiere, científica, es captar fuerzas. Nuestro grado de mayor amplitud de posibilidad de captación de fuerzas, y eso se hace con el cuerpo, y por el cuerpo estamos pensando el pensamiento, que es sentido, y por tanto, ahí casi espinocianamente poder decir que tiene que ver con la intuición, es la posibilidad
de percibir un poco más allá de nuestro grado de percepción, es decir, de percibir lo imperceptible. Por eso se va a decir, junto con Paul Klee, que hacer arte es hacer sensibles fuerzas que aún no lo son. Como se hablará más adelante de la idea de que con el arte no se le habla al pueblo, se habla a un pueblo por venir. Estamos en el mismo plano. No estamos hablando de un pueblo por venir, un pueblo que todavía no existe, en tanto que todavía no tiene los medios no, la potencia perceptiva, sino que necesita de ese nutriente, de esa fuerza que viene del caos por fuera de su campo perceptivo, y tener la habilidad, si se quiere, de poder consistir con eso heterogéneo. Entonces ahí es donde aparece el pueblo que viene. Dicen en la página 334, les leo un poquito como para... Sí, ya estamos repasados, pero me faltan varias páginas, voy por la página 8. Dicen en la página 334, ya no se trata de imponer una forma a una materia, sino de elaborar un material cada vez más rico, cada vez más consistente. Ahí es donde está el tema, ¿no? La mayor amplitud de heterogeneidades enriquece esa forma, esa materia, ¿no? Le da más consistencia, por decirlo de alguna manera. Capaz, por tanto, de captar fuerzas cada vez más intensas. Lo que convierte a un material en algo cada vez más rico es lo que hace que mantengan unidos los heterogéneos sin que dejen de serlo. El agenciamiento territorial es un consolidado de medio, un consolidado de espacio-tiempo, de coexistencia y de sucesión, y el ritornelo opera con los tres factores. En ese sentido es que cuando se habla de ritornelo se puede hablar tranquilamente que es, en la terminología del Anti-Edipo, pero también de Milmeseta, de la idea de lo maquínico, ¿no? Van a decir, un color va a responder a un sonido. No hay motivos y contrapuntos en una cualidad, personajes rítmicos, paisajes melódicos en tal orden, sin que se constituya una verdadera ópera maquínica que reúne las órdenes, las especies y las cualidades heterogéneas. Lo que nosotros llamamos maquínico es precisamente esa síntesis de heterogéneos como tal. Entonces ahí tenemos un lazo directo. Para decirlo de otra manera, el ritornelo, que es el modo en que el agenciamiento territorial va provocando las materias fuerzas de expresión, va a tener un sentido maquínico. ¿Por qué? Porque va a componerse con las heterogeneidades y las va a tratar como tal en esa misma composición. No las va a tratar de homogeneizar, como suele suceder cuando queremos darle el mismo sentido a todo, ¿no? Y eso es un problema de comprensión, pero también un problema político. En ese sentido se va a hablar de lo natal. Hay un poco lo natal acá está pensado, dicen como lo innato, pero lo innato descodificado, y lo adquirido, pero lo adquirido territorializado. Hay un doble juego ahí que tranquilamente se puede pensar como el aprendizaje. Y avanza un poquito más, se vuelve a hablar de las máquinas y dice lo siguiente. Las máquinas siempre son llaves singulares que abren o cierran un agenciamiento, un territorio. ¿Se acuerdan que una de las características de las máquinas es la de corte, ¿no? Después, cuando veamos más adelante la cuestión de la máquina de guerra es como una máquina de agujeros en el continuum. Y lo que se va a estar diciendo es que la consistencia de las materias de expresión remite, pues, por un lado, a su capacidad para formar temas rítmicos y melódicos, por otro, a la potencia de lo natal. Entonces entendemos que las materias de expresión constituyen una semiótica, pero las componentes semióticas son inseparables de componentes materiales y están especialmente en conexión con niveles moleculares. Acá donde aparece la cuestión de lo molar y lo molecular, que es fundamental para esto. Vamos a tener una dimensión molar que va a tener que ver con la estructura que ordena mínimamente, y la dimensión molecular que está haciendo proliferar eso heterogéneo. Los ejemplos que van a dar van a tener que ver con tres. Van a hablar del átomo como un fenómeno individual,
las poblaciones y las fuerzas internas o intramoleculares. Me voy a saltear todos los ejemplos. Entonces van a decir, lo arborescente es un sistema de estratificación codificado, es decir, un sistema de estratificación, cosas que hemos charlado en las mesetas anteriores. Cuando se estratifica se consolida, cuando se consolida se endurece, si se quiere, se codifica. Y esto, ¿por qué nos viene bien para poder pensar esto? Lo molar tiende a lo arborescente en tanto que es un sistema de estratificación. Lo rizomático, que tendrá que ver con lo molecular, es un conjunto de elementos que nos permiten dar consistencia. Entonces, vamos por esto. Lo molar y lo molecular no se oponen, trabajan en conjunto, ¿no? Y esto en micropolítica y segmentariedad ya lo charlábamos a esta cuestión. Es decir, que lo rizomático viene acá a darle un poco de devenir, si se quiere, un poco de caos, un poco de ritmo, un poco de variación, a aquello que está queriendo consolidarse todo el tiempo. Por eso dicen como si un filum maquínico, una transversalidad desestratificante, pasase a través de los elementos, los órdenes, las formas y las sustancias, lo molar y lo molecular, para liberar una materia y captar fuerzas. Ahí es donde aparece esto. Y dicen, en la página 340, la vida ya es desestratificante, puesto que su código no se distribuye en todo el estrato, sino que ocupa una línea genética eminentemente especializada. Y es cierto que la vida es las dos cosas a la vez, un sistema de estratificación particularmente complejo y un conjunto de consistencia que trastoca los órdenes, las formas y las sustancias. Acá es donde se deja de lado toda discusión sobre si es lo molar o lo molecular, o si podemos decir si es la macro o la micropolítica, ¿no? Trabajan en conjunto. Todo el tiempo lo dicen acá, lo dicen en micropolítica y segmentariedad. Es necesario que trabajen en conjunto, funcionan cosas de manera distinta, no se oponen, se contraponen en algunos puntos, sí, claro, pero no se oponen, ¿sí? Y no es una cosa ni la otra. Haciendo un resumen, página 341, 342, dicen Deleuze y Guattari, hemos pasado de los medios estratificados a los agenciamientos territorializados y al mismo tiempo de las fuerzas del caos, tal como están distribuidas, codificadas y transcodificadas por los medios, a las fuerzas de la tierra, tal como están reagrupadas en los agenciamientos. Luego hemos pasado de los agenciamientos territoriales a los interagenciamientos, a las aberturas de agenciamientos según líneas de desterritorialización y, al mismo tiempo, de las fuerzas reagrupadas de la Tierra a las fuerzas de un cosmos desterritorializado o más bien desterritorializante. Y acá se va a empezar a hablar ya en la página 342 de el artista. Estamos bien con el tiempo. Sí, estamos bien. Podemos llegar a unos 10-15 minutos más y darle cierre a este recorrido sobre el ritornelo, que recuerden que siempre decimos, están hablando de estética, de etología, y de estética, de ontología y estética a la vez, ¿no? Todo el tiempo. Dicen, el artista comienza mirando el entorno suyo, en todos los medios, pero para captar la huella de la creación en lo creado, la naturaleza naturalizante, en la naturaleza naturalizada. Y luego, instalándose en los límites de la Tierra, se interesa por el microscopio, por los cristales, por las moléculas, por los átomos y partículas, y no por la coherencia científica, sino por el movimiento, nada más que por el movimiento inmanente. Se abre el cosmos para captar sus fuerzas en una obra, y para realizar esa obra se necesitan medios muy simples, muy puros, casi infantiles, pero también se necesitan fuerzas de un pueblo, ¿no? Ahí está el doble juego importante acá. El artista afronta, en el caso del artista clásico, decíamos hoy al principio de todo este recorrido, que estos tres momentos, el caos, la casa y el cosmos, va a remitir a, si se quiere, tres momentos estéticos en la historia europea, porque acá claramente estamos hablando de Europa, ¿no? Esto está clarísimo.
el artista clásico que va a enfrentar el caos como una especie de creador, ¿no? Y de organizador de ese caos y de, llamémosle, genio, ¿no? Que va a inventar algo. Y en el romanticismo hay un giro, un cambio de que esas fuerzas que afrontaban el caos ya no están pensando en el caos, sino en las fuerzas de la tierra, y que que se van a tomar esas fuerzas de la tierra para poder llevarse adelante un estilo estético que permita crear una obra. Y dice Deleuze y Guattari acá en la página 343, la tierra es ese punto intenso en lo más profundo del territorio, o más bien proyectado fuera de él como punto focal, en el que todas las fuerzas se reúnen en un cuerpo a cuerpo. La tierra ya no es una fuerza entre otras, ni una sustancia informada o un medio codificado, que tendría su momento y su parte. La tierra ha devenido ese cuerpo a cuerpo. En el arte romántico, entonces, ya no se enfrenta al caos, sino al infierno, dicen, al subterráneo, al abismo. Ya no se es el Dios creador, ¿no? El genio que crea una obra, sino el héroe que lanza a Dios su desafío, ¿no? Piensen en Fausto, ahí como ejemplo clásico de esto. El ritornelo está indisolublemente constituido por la canción territorial y el canto de la tierra que se eleva para dominarla. El canto de la tierra es Mahler, ¿no? El olor de los bosques, el color de las flores, el canto de los pájaros, todo el tiempo, ¿no? Ahí aparece algo bien específico, territorial. Es Mahler, es Bartók, ¿no? Eso también está muy presente llámense en las danzas rumanas, en las danzas húngaras, etc. Se toma la presencia territorial aparece muy clara ahí. Se va a pensar en un desarrollo continuo de la materia como una variación continua, de lo universal como un devenir, variación. Eso también es característico. Eso estoy salteando cosas para apurarme en la situación. Se va a traer a Debussy y acá ya empezamos a cambiar la cosa. Porque en el arte contemporáneo, ahí sí se va a tomar un elemento clave. Van a decir, ese elemento clave ya no es más la situación de el héroe que lanza el desafío a Dios, sino que es la situación vincular con lo molecular, con lo individual, pero también no con, piensa, el romanticismo habla del pueblo, ¿no? De lo folclórico, pero el arte contemporáneo va a abrirse al pueblo que viene, ¿no? Ahí está Paul Klee, ahí está Stockhausen, Luciano Berio, Edgar Varese, no sé, Debussy en algún aspecto, pero es pensar en eso aún no sentido, en eso aún no experimentado, que está metido en el entre de lo molecular de las afectaciones de las obras. No están pensando en obras pedagógicas, están pensando en obras provocadoras, y esa provocación nos trae nuevas sensibilidades. Dicen lo siguiente: Stockhausen y Berio, Luciano Berio, elaboran una nueva versión de esa diferencia, aunque afronten un problema musical distinto en el que el romanticismo. En Berio hay la búsqueda de un grito múltiple, de un grito de población, en lo individual de lo uno muchedumbre, y no un grito de la tierra en lo universal de lo uno todo. Gen panta, sería en griego, ¿no? Cómo una música como la de Bartók ha podido apoyarse en melodías populares o de población para crear poblaciones sonoras, instrumentales y orquestales que imponen una nueva gama de lo individual, un nuevo cromatismo prodigioso. Y traen, obviamente, la relación a Paul Klee en esta idea de hacer visible las fuerzas que todavía no lo son. Esto está en la página 346 y dicen lo siguiente. Voy a leer, sí, un pasaje sobre Nietzsche, porque el referente en todo esto es Nietzsche, ¿no? Tenemos un Kant, un Hegel, bueno, va a aparecer un Nietzsche.
en todo esto. Es la filosofía cosmos, a la manera de Nietzsche. El material molecular está incluso tan desterritorializado que ya no se puede hablar de materias de expresión, como en la territorialidad romántica. Las materias de expresión son constituidas por un material de captura. Como consecuencia, las fuerzas de captura ya no son las de la Tierra, que todavía constituyen una gran forma expresiva, ahora son las de un cosmos energético, informal, inmaterial. Acá tenemos un ejemplo buenísimo para esto. Esperen, que voy a prender la luz. Seguimos. Página 347. Decíamos, hablando de Debussy de Nietzsche. Incluso el ritornello deviene a la vez molecular y cósmico. Debussy, la música moleculariza la materia sonora. Pero, el oboe, estoy pensando. Pero de esa forma deviene capaz de captar fuerzas no sonoras como la duración, la intensidad. Hacer la duración sonora. Recordemos la idea de Nietzsche, el eterno retorno como cantinela, como ritornello, ¿no? Ese eterno retorno que no se repite sino en la diferencia de la Deleuze, pero que sí aparece como una afirmación de eso que deviene. Y aparece Edgar Varèse. Hay que ir a escuchar Ionización como obra, está para escuchar en YouTube, la ponen de fondo, van a escuchar una bocina y esa bocina y arranca la obra, Ionización. Pero hay algo que acá que hacen Deleuze y Guattari que a mí me gusta un montón, que es pensar esta novedad de la electrónica, si se quiere, lo tecnológico en los términos electrónicos, que va a empezar a aparecer con Edgar Varèse en adelante. Siempre recuerdo las charlas que hemos tenido con Elsa Justel y pensar el Theremin, por ejemplo, en aquellos tiempos. Pero dice lo siguiente. Se sale pues de los agenciamientos. Recuerden que estamos en ¿qué? Estamos en el cosmos. Estamos en el momento del arte contemporáneo. Entonces decíamos caos, arte clásico, casa, arte romántico, cosmos, arte contemporáneo. Se sale pues de los agenciamientos para entrar en la edad de la máquina, inmensa mecanósfera, plan de cosmización de las fuerzas a captar. En los comienzos de esta edad, la actitud de Varèse sería ejemplar, una máquina musical de consistencia, una máquina de sonidos, no de reproducirlos, que moleculariza y atomiza, ioniza la materia sonora y capta una energía cósmica. Si esa máquina debe tener un agenciamiento, ese será el sintetizador. El sintetizador, con su operación de consistencia, ha sustituido al fundamento en el juicio sintético a priori, dice. En él, la síntesis es de lo molecular y de lo cósmico, del material y de la fuerza, ya no de la forma y de la materia. Por eso, lo interesante acá es que es necesaria una filosofía no como juicio sintético, sino como sintetizador de pensamiento, para hacer viajar el pensamiento, hacerlo móvil, convertirlo en una fuerza del cosmos. Esto es maravilloso. 327. Vayan y léanlo. Para eso, guarda, porque en ese deslumbramiento, en esa especie de apertura al cosmos, nos podemos perder, nos podemos embriagar en el cosmos. Dicen, hay que ir con suma sobriedad. Un máximo de sobriedad en el campo de la experimentación calculada con relación a los heteróclitos o los parámetros. La sobriedad de los agenciamientos hace posible la riqueza de los efectos de la máquina. Habitualmente, cuando se experimenta en cualquier rama del grado del pensamiento, pienso en el campo de la ciencia, lanzándose a una expedición y una búsqueda, en el campo de las artes, mezclando materiales desconocidos, en el campo del pensamiento, arriesgando ideas, dejando pasar las fuerzas que nos afectan para pensar de otra manera. Van a decir Deleuze y Guattari, guarda, porque todo el tiempo se nos tiende a reterritorializarnos ahí. Se nos quiere reterritorializar, se nos quiere clasificar y reordenar. Y para eso van a decir, bueno, ok, en lo que estás pensando es más bien infantil, es un infantilismo o es una locura. O en el campo de las artes, en el campo de la música sobre todo, el ejemplo del arte contemporáneo, pensando en la música electroacústica, pero eso es todo ruido.
te van a decir, ¿no? Entonces puro ruido. Ahí hay un ejercicio de dominación, hay un ejercicio de reterritorialización, que hay que tener cuidado con eso. Y lo interesante es que ya al abrirnos al cosmos, estoy pensando en una obra de Carlo Ginzburg, que podemos ir a ver, pero en esta idea de que nos abrimos, ya no nos estamos pensando como artistas, o filósofos, o lo que sea, o como creadores, o fundadores de un pensamiento, sino que dicen que el devenir cósmico, el salir de los medios, el salir de la Tierra, que nos lleva a una experimentación y a una ruptura del sentido común, una ruptura de lo conocido, no nos hace artistas, no nos hace filósofos, nos hace científicos, nos hace artesanos. Esto en la página 348. Para mí es clave esta idea. Porque ahí es donde podemos vincular el sentido profundo, territorial y espiritual que tiene la artesanía, el ser artesano, casi como ser un sabio o sabia de la materia. En el sentido pleno en que se piensa el tejido, como diría Elvira Espejo, o bueno, todas las formas, el telar, las formas sonoras que se componen con el cosmos en nuestra tradición andina y amazónica. Entonces, hay algo ahí que aparece que es, si nosotros tuvimos estéticamente, la colonialidad estética nos enseñó que el arte se hacía en Europa y que acá se hacían artesanías, es porque está bien que suceda así, la diferencia es que el grado mayor del arte es la artesanía, en los términos de Deleuze y Guattari, ¿no? Porque hay un mayor compromiso profundo con las fuerzas del cosmos. Entonces ahí tenemos una maravilla de idea. En la página 349 se va a hablar del pueblo que falta, esto de lo que ya estuvimos hablando, y es convertir la despoblación en pueblo cósmico y de la desterritorialización en una tierra cósmica. Ese es el deseo del artista artesano. Y dicen, el problema siempre ha sido el de las fuerzas, ¿no? El de captarlas, el de componerlas. Por eso lo único que se puede decir es que en tanto que las fuerzas aparecen como fuerzas de la Tierra o fuerzas del caos, no son captadas directamente como fuerzas, sino reflejadas en las relaciones de la materia y de la forma. Así pues, se trata más bien de umbrales de percepción, umbrales de discernibilidad que pertenecen a tal o tal agenciamiento. Esto nos lleva directamente a poder problematizar por qué hoy por hoy, lo dicho más de una vez, no estamos a nivel político en una disputa ideológica, sino una disputa de umbrales de percepción. Nos lleva a pensar eso directamente. Lo dejo ahí, lo tenemos para seguir pensando. Se va a hablar del pintor, del músico, de la relación del soma y del germen. Esto aparece en la página 351 y ya voy terminando porque me estoy estirando un montón. Y voy a leer la última partecita que habla del ritornelo, que es una especie de definición final que van a estar dando en la página 351, que dice lo siguiente. ¿Qué es un ritornelo? Glass harmonic. El ritornelo es un prisma, un cristal de espacio-tiempo. Actúa sobre lo que le rodea sonido o luz para extraer de ello vibraciones variadas, descomposiciones, proyecciones y transformaciones. El ritornelo también tiene una función catártica, no solo aumentar la velocidad de los intercambios y reacciones en lo que lo rodea, sino asegurar interacciones indirectas entre elementos desprovistos de afinidad llamada natural. Esto, es impecable esto. Asegurar interacciones indirectas entre elementos desprovistos de afinidad llamada natural y formar así masas organizadas. El ritornelo sería, pues, del tipo cristal o proteína. Esta idea del cristal claramente asocian a la idea de la imagen cristal en el libro de Imagen Tiempo, que es el segundo tomo sobre cine, y todo el trabajo que se va a hacer sobre la imagen cristal en esos dos volúmenes de cine, pensando en que el cristal es lo que va a estar siendo el medio no es la mejor palabra, pero aquello que permite dar cuenta de lo actual y lo virtual, ¿no? Entonces ahí el germen toma esa forma de condensación de lo actual y lo virtual, o de tiempo implicado,
¿no? Es lo que dicen acá en página 352. Aparece Schoenberg y finalmente Schumann termina diciendo en la página 353, en Schumann, todo un trabajo melódico, armónico, rítmico, erudito conduce a este resultado simple y sobrio, desterritorializar el ritornelo. Producir un ritornelo desterritorializado como meta final de la música, lanzarlo al cosmos, es más importante que crear un nuevo sistema. Abrir el agenciamiento a una fuerza cósmica. Así termina, así no termina, porque después dice, ahora bien, uno nunca puede estar seguro de ser lo suficientemente fuerte, puesto que no se tiene un sistema, tan solo líneas y movimientos. Punto. Schumann. Punto. Ahí termina. Por eso la palabra final que decía que con qué termina esta meseta es Schumann, y eso me hizo referir a la fecha de 1837 para dar cuenta de por qué se había elegido esa fecha. Bueno, con esto damos un cierre a esta meseta para mí súper intensa, compleja, pero también riquísima para este entrelazamiento entre lo estético y lo ontológico y por supuesto lo político, para poder pensar este sentido del ritornelo como la provocación experimental de un arte y un pensamiento contemporáneo que nos lleva a abrirnos a las fuerzas del cosmos en esa idea fundamental de poder pensar dos cosas: cómo captar las fuerzas y generar una especie de experimentación de aquellas fuerzas que todavía aún no sentimos, como para generar una amplitud heterogénea de fuerzas que nos permitan a nosotros captar y sentir de otro modo, y a su vez que el arte y el pensamiento y la teoría y la ciencia estén pensando en ese pueblo por venir, no en el pueblo que está. Estas son dos ideas fundamentales para poder entender después por qué se va a hacer énfasis en el Tratado de Nomadología en las máquinas de guerra como una máquina específica que pone en juego la ruptura de esos espacios que son degradantes en su homogeneidad y en su arborescencia, y sobre todo ligadas al aparato de captura que va a venir en esa otra meseta número 13 sobre los aparatos de Estado. Es decir, ahora, después de hablar de devenir y del ritornelo como estética y ontología, vamos a empezar a pasar en este mes que viene, en nuestros encuentros del seminario de 1000 mesetas, a la parte política, ¿no? De cuál es el sentido político de todo esto. Bien, dejamos hasta acá, 1 hora 20, disculpen, no lo pude hacer en menos. Recomendaría, si se quiere, por recomendar algo, vayan y escuchen las obras de Luciano Berio, de Edgar Varese, de Oliver Messiaen, de Schumann. Escuchen, hagan la referencia sonora, que eso va a venir muy bien para poder pensar todo esto. Bueno, gracias por llegar hasta acá, por escuchar, y si les interesa también, bueno, pueden pedir el link, o pueden venir al Gran Pez. Ahora el 1 de noviembre, sábado 1 de noviembre, vamos a tener la reunión, y si no, se pueden sumar por redes, por supuesto. Bueno, les mando un abrazo y gracias.